Buenos días a todos y todas. Buenos días. Buenas tardes. Puede ser a alguien. Bienvenidos a nuestro webinar. Esperamos unos momentitos más para que todos entren en la sala. Tenemos más que 40 participantes registrantes para hoy y la tecnología aún no es del todo instantánea. Así esperamos un momentito. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días a todas y todos. Esperamos unos momentos para que todos entren en la sala, puedan entrar. La tecnología aún no es en todo instantáneo. Bienvenidos a nuestro webinar sobre el tema de estimación de las pérdidas de crédito con las reestructuraciones masivas, una hoja de ruta y un caso práctico. Nuestro evento hoy está auspiciado por Triple Jump Advisory Services y organizado por nosotros, Inspiring Development. Somos un proveedor de servicios de gestión y consultores bancarios MIPYMES. Mi nombre es Carmen Gay y soy su moderadora para hoy. Nuestro webinar tendrá una duración de aproximadamente 1 hora y 45 minutos. La primera hora y 15 minutos está dedicada a presentaciones. Los últimos 30 minutos les dedicamos a sus preguntas. Ustedes pueden enviarnos sus preguntas en cualquier momento mediante el botón Q y A debajo en su pantalla. Q y A, preguntas y respuestas, en la parte inferior de su pantalla. Si ustedes no se reunieron de un móvil, puede ser que ahí estén 3 puntitos y ahí tienen la opción cuando se ahí. Así, el webinar de hoy se graba y vamos a compartir esta grabación con ustedes también dentro de las 48 horas, juntos con la presentación que les vamos a presentar hoy. Al salir del webinar, o por si acaso si ustedes tienen que salir un poco antes de la fin, por favor, déjenos unos minutitos de tiempo para llenar una pequeña encuesta. Porque para Triple Jump y nosotros es súper importante saber un poco cuáles son los temas interesantes para ustedes ahora en estos tiempos, cuando todo se mueve de manera muy rápida. Así, vamos a tratar de darles el próximo webinar sobre un tema que realmente les interesa a ustedes. Así, por favor, 3-4 minutos de su tiempo al salir del webinar para la encuesta. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos curiosidad para saber un poco de dónde ustedes quedan. Y para esto estamos usando el sistema que ustedes, me imagino, ya conocen, porque sería normalmente no la primera vez que estén en un webinar con nosotros. Usamos el sistema Menti. Y la página se puede acceder al sistema y participar en las encuestas anónimas, completamente anónimas, a través de la página www.menti.com, utilizando el código único para nuestra reunión hoy, que es el 69 10 85 7, como lo ven arriba en la pantalla. Los de ustedes que ya accedieron desde su móvil o su computadora en la página www.menti.com, ustedes ya pueden ver la primera pregunta y ya están respondiendo a la primera pregunta: ¿desde qué país está participando hoy usted? Y la bienvenida a Honduras, Guatemala, México, Panamá. Gracias que estén con nosotros y con mucho gusto le vamos a compartir más información sobre el tema de estimación de pérdidas de crédito en estos tiempos cuando nosotros todos tenemos reestructuraciones masivas en nuestras carteras. La bienvenida también a Nicaragua, Bolivia y Ecuador, Guatemala. Les doy la bienvenida. Gracias por participar y allí, como sabemos, la práctica nos hace expertos. Así, mi institución ¿qué es su institución? ¿De microfinanzas? ¿De microfinanzas con depósitos? ¿Banco completo? U otro, que eso podría ser un inversionista, algo así. Un consultor puede ser. Así, vemos la cartera. Bueno, las participantes de hoy, la mayoría de ustedes son de instituciones de microfinanzas sin depósitos. Tiene mucho sentido porque hablamos también de un tema de cartera de crédito más bien. Así, muchísimas gracias. Ya es tiempo que les
introduzca sus presentadores de hoy y el contenido. Introducción y aspectos prácticos. Esa va a ser la primera parte. El uso de la reestructuración masiva, porque se ha usado mucho recientemente y antes no se lo usó mucho. Y la ola COVID de reestructuración de préstamos y sus implicaciones prácticas. Vamos a ver. La aplicación de un enfoque sistemático para la reestructuración de préstamos. Y la evaluación de la calidad de la cartera y de las pérdidas crediticias esperadas en la era COVID. Con esas reestructuraciones masivas, eso cambia un poco la cartera que estamos viendo y cómo la estamos segmentando. Conclusiones seguidas y preguntas y respuestas. Eso es la parte para la cual yo me voy otra vez a reunir con ustedes y hasta ahí les voy a dejar en las manos muy capaces de Janet Pacheco y Vanessa Ignacio. Janet es banquero senior de Inspiring Development con más de 30 años de experiencia en gerencia ejecutiva de entidades financieras y como consultora senior en las áreas de crédito MIPYME, desarrollo de estrategias y gestión del cambio en instituciones financieras en Bolivia, Ecuador y Colombia. Vanessa Ignacio, banquero principal también con Inspiring Development, tiene muchos años de experiencia en la gestión de riesgo crediticio de bancos MIPYME en Colombia y también es nuestra experta en el tema y líder de equipo en análisis de datos de cartera y modelos y NIF 9. Así, con la primera parte empieza Janet y les voy a dejar en sus manos muy capaces aquí cuando está lista. Ahí está. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, Carmen. Buenos días, cordiales saludos a todos los participantes. Es un gusto saber que participan de países tan queridos donde he tenido la oportunidad de trabajar. Soy Janet Pacheco y tendré el gusto de ser su anfitriona en el webinar de hoy junto con mi colega Vanessa Ignacio, como Carmen ya nos presentó. Gracias por participar. Bueno, antes de entrar en materia, quizá damos una mirada rápida a los temas que veremos en nuestro webinar del día de hoy. Y haremos una reflexión también respecto a su aplicación en el contexto actual. Bien, entonces tenemos 3 elementos fundamentales que queremos compartir con ustedes y exponer nuestro punto de vista el día de hoy. En primer lugar, hablaremos de la reestructuración de los préstamos. Nos vamos a centrar específicamente en las reestructuraciones relacionadas con COVID y otras medidas de alivio similares que hemos concedido durante este último año. Esto nos llevará al segundo punto, que se trata de cómo evaluar la cartera que hoy está atestada de créditos reestructurados, nuevamente ocasionados por la crisis COVID. En tercer lugar, hablaremos de cómo cuantificar razonablemente el riesgo de dichas carteras. Es posible que ustedes hayan tenido en sus organizaciones ya este desafío frente a sus directivos, a sus accionistas, a los auditores, a reguladores y ustedes mismos como parte de su gestión. Esto en nuestra experiencia dentro de IB lo hemos visto y eso es lo que ha originado y por ello decidimos ofrecer este seminario el día de hoy. ¿Por qué usamos las reestructuraciones y por qué lo estamos haciendo hoy? Hay un contexto que pues es muy distinto del contexto que vivimos en la era pre-COVID. Como es sabido, y veíamos por el perfil de las instituciones que nos acompañan el día de hoy, las reestructuraciones era un mecanismo, una herramienta muy poco utilizada, especialmente en la industria de microfinanzas. Probablemente los bancos estaban mucho más familiarizados con esta herramienta y aún así la utilizaban para clientes mucho más grandes, para clientes pymes, para clientes medianos e incluso corporativos. Las instituciones de microfinanzas la usamos en forma muy esporádica, muy selectiva y como será familiar para nosotros, pues la sola palabra era un tabú y a menudo estas reestructuraciones eran concebidas como un ocultamiento de mora.
incluso muchas veces lo utilizamos solamente como un último recurso de recuperación y obviamente esto ocasionaba que los resultados no fuesen buenos. Más bien, esto contribuyó a que tuviesen una connotación y una imagen negativa, asociándolas a malas o ineficaces soluciones que no deberían realmente ser utilizadas. A esto se sumó también el enfoque de los reguladores, que a menudo consideraron que las reestructuraciones eran una cartera subestándar, de una calidad menor de la normal, y presionaron a las instituciones para constituir más provisiones relacionadas con la cartera reestructurada. Esto obviamente contribuyó a que las instituciones rara vez utilizaran las reestructuraciones como herramientas. Los prestamistas, por otro lado, consideraban también que los préstamos reestructurados era una cartera mala y fue asociada con cartera no rentable. Por lo tanto, se establecieron ciertos covenants en los contratos de préstamo para asegurarnos de que no superaran ciertos límites. Esto lo hemos visto siempre en los trabajos que hemos realizado en diversas misiones y proyectos y pensamos que un mejor uso de las reestructuraciones como una forma de tratar con los buenos clientes, de ofrecerles soluciones a los clientes y ayudarlos a salir adelante, debe ser posible. Los clientes necesitan espacio y tiempo para ajustarse a ciertos cambios en su entorno, en su negocio, en su familia. Por lo tanto, una reestructuración no necesariamente es algo negativo. Y en el entorno actual, por supuesto, ha sido no solamente no negativo, sino necesario. En conclusión, pues el COVID cambió mucho este contexto y este va a ser parte del siguiente punto que veremos a continuación. Bien. Seguramente ustedes estarán familiarizados con lo que ocurrió una vez llegado el COVID. La mayor parte de nuestras instituciones no estaban preparadas para abordar la magnitud del impacto de esta crisis y no contábamos con un marco adecuado en el que la reestructuración de los préstamos fuese una herramienta con su metodología, con criterios, con políticas, con procesos, todo aquello que nosotros solemos utilizar cuando tenemos un producto consolidado y establecido y que nos permitiera gestionar apropiadamente la cartera reestructurada. A esto se sumó que los sistemas informáticos tampoco estuvieron preparados, por lo que las instituciones no estuvieron en capacidad de identificar, segmentar y procesar estos créditos, marcándolos adecuadamente en el sistema para poder posteriormente supervisarlos. Al llegar el COVID, todos nos vimos en la necesidad de realizar reestructuraciones, muchas veces en forma masiva. De lo contrario, el portafolio hubiese llegado a niveles de morosidad nunca antes vistos por nosotros, de alrededor del 50%. En ese momento no fue una opción hacer o no reestructuraciones, se convirtió en una práctica común a medida pues, en que salieron nuevas normativas. Incluso nos dimos cuenta que fueron los reguladores quienes impulsaron o tuvieron la iniciativa de impulsar la reestructuración. Las instituciones lo hicieron muchas veces por su propia iniciativa, a veces incluso sin que los clientes supieran que habían sido reestructurados, porque debido a que los periodos de confinamiento y de inmovilización pues no permitían visitar a los clientes o que los clientes se acercaran a nuestras oficinas. Como podemos ver en estos gráficos, y esta es la realidad, pues actualmente tenemos niveles de participación de la cartera reestructurada pues bastante altos en relación a aquellos con los que solíamos trabajar anteriormente de 2 o 3%. Ahora nos encontramos con niveles de 75, 60, 90% de participación de las carteras reestructuradas en nuestro portafolio, bajo cualquier modalidad de reestructuración. ¿Y qué vemos allí? Pues muy difícil saber qué hay en estas carteras con tantos clientes que fueron reestructurados. Todos los clientes fueron puestos en la misma cartera y no conocemos qué hay dentro de todo este bolsón común. Esto plantea algunas complicaciones. En primer lugar, para la propia institución. Lo que vemos frecuentemente es que hay un cierto caos en estas carteras. La gerencia está dirigiendo
la institución un poco a ciegas, sin saber cuán profundo es este problema de la cartera reestructurada y cómo debemos gestionarla. Esto se origina básicamente en lo que ya dijimos, al no tener un marco apropiado para reestructurar los préstamos, no hay conceptos ni metodologías, tampoco políticas, procesos, ni un sistema que nos indique cuán cliente es diferente del otro, cuál es recuperable, cuál no lo es. Y esto conduce a gestionar un poco a la expectativa de que los clientes empiecen a pagar. Y esto significa que el tratamiento y el apoyo que los clientes en sus diferentes perfiles necesitan, pues no lo tendrán porque no tenemos la forma de identificar quiénes son los que necesitan ese apoyo y en qué magnitud lo necesitan. El segundo aspecto está relacionado con los reguladores y con los auditores. Como hemos visto, el año pasado hubo una cierta flexibilidad, no se prestó mucha atención al tratamiento y manejo de las reestructuraciones, se entendía el contexto en el que se estaba viviendo, de manera que las instituciones no se vieron obligadas a considerarlas como pérdidas y tampoco a constituir provisiones adicionales. Esto se dejó en manos de la institución y no hubo demasiada presión por su parte, ni reguladores ni auditores. No obstante, eso está cambiando y tarde o temprano retomarán los controles más exhaustivos, más fuertes, para tener una mejor vista de lo que está pasando con la cartera reestructurada. Y esto es claro porque los alivios van desapareciendo, se están venciendo ya los créditos y los plazos de las reestructuraciones, y probablemente a finales del 2021 no será tan flexible como fue el año pasado, donde pues las revisiones fueron más, digamos, comprensivas. Entonces, pensamos que este ejercicio que veremos el día de hoy es muy útil para todos, lo ha sido para nosotros, lo ha sido para muchos fondeadores, inversionistas con quienes hemos estado trabajando recientemente y en diferentes proyectos, pues donde vemos la necesidad de tener un enfoque diferente sobre este asunto y hacer una mejor evaluación de la cartera. Por último, tenemos el impacto en los inversionistas, no por ello menos importante. Los inversionistas también están preocupados, tienen poca idea de lo que está ocurriendo con sus inversiones. Y sin conocer en profundidad la calidad de la cartera, la mayoría de las inversiones están paralizadas. Seguramente ustedes habrán experimentado que no se ha otorgado nuevos financiamientos y tampoco se ha hecho nuevos aportes de capital. El mercado está paralizado. Así que teniendo en cuenta este contexto, consideramos que básicamente hay dos medidas que deben ser aplicadas una vez hechas estas reestructuraciones masivas. La una es una medida de largo plazo y la otra es un conjunto de medidas de corto plazo. Vanessa, por favor. Bien. A largo plazo, las instituciones necesitan establecer un proceso adecuado para las reestructuraciones y contar con un marco formal que defina los criterios para clasificar a los clientes en diversas categorías en función del riesgo que está asociado a cada una de estas categorías. Es decir, construir una historia que se utilizará para el efecto en el futuro. Esto nos ayudará también a predecir la pérdida esperada en cada una de las categorías de nuestros propios clientes que hayan sido reestructurados. De esto vamos a hablar más tarde y de esto se trata también el ejercicio. A corto plazo, esto no es posible, es decir, no podemos construir ese marco inmediatamente. Esto requiere tiempo, requiere meses probablemente para arreglar. Necesita inversiones, necesita esfuerzos, necesita tecnología. Y en este corto plazo tenemos que encontrar la manera de analizar mejor las carteras e identificar quiénes son los clientes rentables frente a quienes no lo son. Las instituciones tienen que idear un mecanismo de clasificación entonces sobre cómo obtener una mejor imagen, una mejor perspectiva de la cartera reestructurada. ¿De qué tenemos en esa caja donde hoy están todos los clientes indistintamente? Bien, entonces se trata
ahora de aportar un par de dimensiones analíticas adicionales que podríamos utilizar en este periodo de reestructuración masiva, en el que todavía no podemos hacer una evaluación individual de cada cliente, pues la magnitud de los clientes que hemos reestructurado es muy amplia. Y para el efecto compartiremos con ustedes algunas pistas y un ejemplo de cómo hemos analizado recientemente algunas carteras, aportando una dimensión analítica. Esto no es lo ideal. Lo ideal, como dijimos, es la solución de largo plazo, es solucionar la reestructuración, pero mientras eso sucede no podemos quedarnos paralizados. Tenemos que hacer algo y algo que tenga consistencia, que tenga coherencia para la organización, para los clientes y para todas las partes interesadas. Vamos a hablar hoy un poco de ambas cosas y de cómo estructurar esto a largo plazo, pero también qué hacer en el corto plazo. Bien, por ahora quisiéramos ir entonces a unas preguntas de Menti, con el mismo código que vimos con Carmen, por favor. Bien, allí tenemos entonces la primera pregunta. La primera pregunta es ¿cuál es el nivel de cartera reestructurada o cartera con medidas de alivio por COVID? Cuando hablamos de cartera reestructurada, incluimos todas las medidas, todas las que hayamos podido otorgar, llámese alivio, prórroga, extensión de intereses, etcétera, etcétera. No solamente se refiere a una reestructuración en sí, excluimos las del pasado, obviamente. Bien, aquí vemos entonces que la gran mayoría de los participantes supera el 50% de su cartera reestructurada. Muy bien, esperamos entonces que el tema del día de hoy sin duda será de mucha utilidad. Todos han tenido una participación, el que menos lo ha tenido es de un 25%. Deseamos que sea de mucha utilidad este tema del día de hoy. Vamos a la segunda pregunta, por favor. La segunda pregunta es si su institución ha hecho ajustes al modelo de pérdida esperada debido a COVID-19. Tenemos allí tres alternativas, sí, no, y no dispone de un modelo. Esperamos sus respuestas. Ok, muchas gracias. Gracias. Bien, entonces vemos que la mayoría ha hecho ajustes, un 50% los ha hecho, un 30% no lo hizo y hay una menor participación que no dispone de un modelo. Nos alegra que haya entonces modelos, por lo menos un 60% de las instituciones, y vemos que algunos aún no han hecho los ajustes. Esperamos que lo que discutamos hoy sea de utilidad para todos. Vamos a la tercera pregunta. Y la tercera tiene que ver cómo nos vieron desde fuera nuestros auditores y reguladores. ¿Ha tenido alguna dificultad con auditores, reguladores para aceptar su cálculo de pérdida esperada o modelo de provisiones para la cartera reestructurada por COVID? ¿Sí? No. Vemos que no han tenido dificultades con los auditores. Es posible que a partir del tiempo ya transcurrido, ya hemos llegado a un nivel de entendimiento bueno con nuestros auditores y con nuestros reguladores. Bueno, ahí vemos que algunos pocos sí tuvieron algunas dificultades, la gran mayoría no lo tuvo. Bien, con esto entonces muchas gracias por sus respuestas. Con esto paso la palabra nuevamente a mi colega Vanessa, para continuar con nuestro tema de hoy. Gracias, Janet. Buenos días, soy Vanessa Ignacio y es un placer compartir con vosotros nuestra experiencia sobre este tema. En el webinar anterior, en el último semestre de 2020, discutimos cómo calcular las pérdidas esperadas bajo las NIF 9. Como muitos dos modelos de perdas esperadas estão alinhados com as NIF 9, nós outros vamos continuar usando as NIF como um conceito para ilustrar alguns dos tópicos que vamos discutir hoje. Então, antes de COVID, a forma mais típica de classificar a carteira bajo as NIF, que tem conceito de escalonamento, eras por dias de mora
el estado reestruturado o no de un crédito de un cliente y la situación legal, donde los días en mora eran usados como un techo, o sea, no era supuestamente el criterio principal, aunque en la realidad y típicamente sea el criterio más usado. Y muchas veces por imposición de reguladores y auditores, también un criterio cualitativo que era se el cliente ha sido reestruturado o no, era usado como un criterio donde el cliente talvez ya tenga señales de aumento de riesgo crediticio, entonces estamos hablando de una fase 2, o entonces ya ha sido reestruturado más que una vez y ya muchos reguladores, auditores tomaban eso como un señal de que hay un deterioro de la situación del cliente. Y también como concepto de la SNIF, los clientes podían pasar por una fase más baja si tenían evidencia de buen pago. Lo que sucedía era que antes de pre-COVID, si la institución estuviera bien, la mayoría de su cartera se iba a quedar en la fase 1. En esa situación, la área comercial o de negocios se quedaría gestionando los créditos en fase 1 y fase 2, porque talvez en fase 2 tenía talvez 1 o 2 clientes que necesitaban una gestión más intensiva, pero eso la área de negocios podía manejar. Y después los casos que necesitaban una gestión más intensiva, talvez ya de procedimientos legales, se quedaban entonces con los departamentos o las unidades de recuperación ilegal. Eso todo funcionaba bien antes de COVID porque la mayoría de las instituciones tenía una baja proporción de la cartera total que fuera reestructurada. Pero cuando tuvimos COVID, lo que sucedió es que o por iniciativa de los reguladores o por nuestra iniciativa, hemos tomado algunas medidas de alivio para mitigar el impacto de los encierros y de la pandemia en los negocios de nuestros clientes. Y si no cambiarmos los criterios pré-COVID, la verdad es que muchas dessas medidas de alívio se encajarían en una definición de reestructuración y entonces si no cambiamos los criterios, lo que sucede es que tendríamos una cartera con COVID donde la mayoría de nuestros créditos se quedaría en la fase 2 o 3. Eso tiene implicaciones en términos de organización de una institución en que el área de negocio, por supuesto, ya tendría muchos más casos que talvez tengan una situación complicada en su negocio, que necesita de una gestión más intensiva, pero también eso va a tener implicaciones en las pérdidas esperadas. Entonces, en el webinar anterior hemos explicado cómo calcular las pérdidas esperadas y espero que aún se recuerden cómo se hace. Y entonces, en nuestro ejemplo, tenemos una institución que antes de COVID estaba bien, tenía pérdidas esperadas 3.5%, porque tenía la mayoría de su cartera en fase 1, con una probabilidad de incumplimiento muy baja. Pero ya en una situación con COVID, si esa institución no cambia los criterios bajo los cuales define que es un crédito reestructurado y cuáles son los que se quedan en fase 1 o 2 o 3, entonces va a quedarse en una situación donde la mayoría de su cartera estaría en la fase 2 y fase 3. Com a probabilidade de incumprimento histórica em essas fases mais alta, é claro, em fase 2 e fase 3, significa que essa instituição iba a ter umas perdidas esperadas de 29%. Esta é uma das razões por que muitos dos reguladores, incluso a SNIF, han recomendado que as instituições não aplicaram mecanicamente os critérios pré-COVID para
asignar las fases a la cartera. Pero eso significa que deberemos considerar que todos os créditos que foram reestruturados ou reprogramados em massa por Covid como de baixo riesgo, todos nós outros sabemos que isso não é bem a realidade, porque os diferentes negócios foram impactados de diferentes formas. Por exemplo, hotel que estuviera muito dependente de turismo estrangeiro, tuvo impacto muito forte com Covid. Muito provavelmente em último ano e meio não tuve nenhum ingressos ou poucos ingressos. E há restaurante, tuve períodos de encierro e períodos onde estou laborando. Em los períodos de encierro há restaurantes que han ajustado su modelo de negócio, empezaram a ser entregas ao domicílio ou para levar e depois, quando estiveram abertos, estiveram trabalhando muitas vezes ao 50% ou a um quarto de capacidade. Isso significa que os restaurantes tiveram ingressos, mas tampouco eram os ingressos que tinham antes de Covid. E depois temos os outros negócios e produtores que han tenido uma mescla de impacto. Tivemos o comércio de bens essenciais que teve pouco impacto, tivemos outros como produtores de bebidas alcoólicas que muitos ajustaram seu modelo de negócio e começaram a sendo gel desinfectante, então não tiveram um impacto tão alto. E tivemos outros que talvez tiveram rupturas de cadenas de fornecimento ou incluso diminuição de demanda. Então, temos uma mescla de empresas que estiveram bem e empresas que tiveram forte impacto por la pandemia. Então, como fazer avalúo dessa carteira? Vamos ver o conceito que está por detrás do escalonamento das NIF 9. A ideia desse escalonamento é que a fase 1 é uma carteira saudável. Essa é a carteira onde uma instituição deve colocar todos os clientes que não têm nenhum sinal de deterioro, não têm nenhum aumento significativo do risco de crédito, continuam tendo seus ingressos normais, talvez tenham um problema temporal, sobretudo no início da pandemia, muitos negócios todos se cerraram e mais tarde as empresas, muitas estiveram abertas porque o risco não era tão grande para essas empresas. E depois tivemos outras que tiveram períodos de encerro, períodos em que estiveram abertas, algumas que han se ajustado. Isso, para nós, nos parece que se consideram na fase 2, onde há aumento significativo do risco de crédito, pero há uma possibilidade de recuperação. Depois temos a fase 3, que é mesmo a fase onde não há nenhuma possibilidade de recuperação muito baixa. Isso nós pensamos que deveria ser a referência para fazer essa classificação de nossa carteira. Pero como podemos fazê-lo de forma prática? Como a Annette já ha dicho, idealmente a largo prazo deveremos fazer avalúo individual desses clientes e priorizar as exposições maiores dos sectores mais afetados, para empezarmos primeiro com esses que têm mais impacto em nossas perdas esperadas, e com esse avalúo que buscamos é encontrar uma solução com nosso cliente, que em situações como a pandemia e em desastres naturais, que são situações que estão fora do controle dos clientes, nós outros estamos buscando uma solução como um sócio, um cliente que é nosso sócio em esse crédito, em nossa posição, por uma situação que não está em nosso controle, tampouco em seu controle. Então buscamos ajustar
la capacidad de pago de ese cliente con la situación actual, para que pueda nos pagar y podemos continuar a tener caso com esse cliente quando as coisas volverem a uma situação mais normal. E com essa informação, com esse valor, com essa reestruturação definitiva que hicimos a nosso cliente, podemos então começar a classificar, a categorizar esses clientes por seu perfil de risco. Também importa notar que temos que ajustar nossos processos e procedimentos internos em relação à reestruturação, sobretudo em casos como esses, onde o cliente não pode controlar a situação que ha levado a ter problemas em seu negócio. Em esses casos, temos que ajustar nossas políticas internas para que não penalizemos esses clientes para préstamos futuros e podemos continuar a ter bom cliente em uma situação mais normal. Devemos também reavaliar periodicamente a situação, porque talvez mais tarde o cliente já tenha uma boa capacidade de pago e nos pode pagar mais temprano. Nosotros estamos pensando qué hacer con la cantidad de casos que hicimos esa reestruturación o reprogramación en masa de COVID, porque son muchos casos, no podemos hacer en el corto plazo un avalúo individual. En esos casos vamos a hablar un poquito más adelante, pero ahorita Janette nos va a explicar cómo clasificar con algunos criterios los clientes mientras se hace una evaluación individual de su situación. Muchas gracias, Vanessa. Bien, antes de regresar al contenido, quisiera recordarles que tenemos un botón de preguntas y respuestas al final de la página. Siéntanse, por favor, libres de publicar cualquier pregunta que surja mientras estamos haciendo la presentación. Al final de la sesión tenemos media hora donde abordaremos todas las preguntas que ustedes consideren. Bien, volviendo a la reestructuración. Intentamos entonces ahora esbozar básicamente cómo consideramos que debe organizarse la reestructuración, más como una guía conceptual y como un marco general para trabajar. No vamos a abordar ahora los aspectos operativos de cómo operativizar la reestructuración como herramienta. Hoy estamos trabajando en una nota técnica desde ID que publicaremos pronto. Una vez la tengamos lista, la haremos circular entre todos ustedes. En esta sesión, entonces, básicamente lo que queremos es esbozar cómo conceptualmente la reestructuración debe ser organizada. Y luego, cómo conectamos esta clasificación, esta organización, con modelos de cálculo de pérdida esperada que usted está utilizando o que podría utilizar en su organización. Como dijimos, considerar los préstamos reestructurados como una buena cartera conduce a una sobreestimación de la calidad. Por el contrario, considerarlos a todos como morosos conduce a una subestimación de la pérdida potencial, lo cual no es real. Entonces, básicamente tenemos tres elementos mínimos que consideraríamos son las tres categorías principales para la reestructuración. Obviamente, su institución puede decidir si es pertinente tener más categorías que se adecúen y se adapten a su propio contexto. En nuestra opinión, el mínimo que deberíamos tener de categorías dentro de esta clasificación son tres, que nos ayudaría a entender mejor qué hay detrás de estos clientes que han sido reestructurados. Nosotros los hemos denominado los de riesgo bajo, medio y alto, nombres familiares para todos nosotros, con la intención de que sea un ejercicio mucho más práctico. Usted, si gusta, puede nombrarlos de manera más adecuada, según corresponde en su institución, como por ejemplo, no sé, reestructuración estándar, aún siendo estructurados, son los de mejor calidad. Esto podría considerarse para los clientes de menor riesgo. Pues tiene muchas similitudes con la cartera que tiene rendimiento estándar. Bien, entonces, regresando a nuestra categorización, la primera la llamaríamos de bajo riesgo.
y es básicamente la que los clientes con buen historial de pago. Son los clientes que han pagado bien en el pasado y que se espera que sigan pagando bien en el futuro. Por lo tanto, es importante para la organización seguirlos manteniendo dentro de nuestro portafolio, mantener una relación comercial que esperamos que dure muchos años. Y estos serían los clientes, por decir así, de primera, dentro de la cartera reestructurada. Podrían tener una restricción de liquidez de corto plazo y seguramente van a necesitar un poco de apoyo para salir adelante, pero con mucha probabilidad lo harán. A este tipo de clientes, la reestructuración les va a dar un respiro. No necesariamente es una cartera de riesgo mayor y por lo tanto no necesariamente conlleva a un aumento de provisión relacionado con esta cartera. Normalmente quien se ocupa de esta cartera son los asesores comerciales. Esto es muy útil ya que el departamento comercial, al estar a cargo de esta cartera, va a mantener una relación adecuada. No olvidemos que estos clientes tienen potencial para seguir siendo clientes de la organización. Por lo tanto, necesitamos monitorearlos y ver cómo se desempeñan después de la reestructuración para que sigan siendo parte de nuestro portafolio y siga habiendo esa cooperación de mutuo beneficio entre la institución y el cliente. La segunda categoría es la categoría de riesgo medio. Aquí ponemos a todos los clientes que están más afectados y que sí tienen problemas. Estas dificultades que el cliente tiene probablemente no sean temporales y necesitan tiempo para resolverse. El éxito que la reestructuración podrá tener depende en gran medida de la capacidad que el cliente tiene para reorganizar su negocio, hacer frente al nuevo contexto y básicamente volver a ponerse en pie y ser capaz de pagar sus obligaciones. En esta categoría hay un riesgo superior a la que vimos antes y obviamente a consecuencia del impacto de COVID en el negocio, el riesgo de impago aumentó. Por lo tanto, un equipo especializado tendría que tratar con estos clientes. Normalmente es el equipo que se encarga de gestionar la mora o el equipo de recuperación, quienes pues tienen mayor conocimiento y están especializados para tratar a clientes de esta naturaleza y son capaces también de darles medidas que se adecúen mejor a lo que el cliente necesita. También aquí queremos ayudar a que el cliente llegue a la meta que se espera. Entonces, estos especialistas pues deben contribuir a que el cliente reciba el tratamiento adecuado. Como dijimos, tienen un mayor nivel de riesgo, por lo que el seguimiento tiene que ser mucho más activo para ver cómo se desenvuelven estos negocios y minimizar el impacto en la pérdida claramente. Una tercera categoría está constituida por los clientes que obviamente fueron mucho más afectados, recibieron un impacto fuerte, un impacto permanente, y son los clientes donde utilizamos la reestructuración como un último recurso para recuperar el crédito. En este caso se espera que haya y que estar preparado. Podría haber un alto nivel de incumplimiento y un alto nivel de morosidad, incluso después de que hayamos reestructurado el crédito. Y es pues muy probable porque el impacto fue muy fuerte. La recuperación de estos préstamos podría ser que dependa ya no solamente del funcionamiento normal del negocio, sino de factores que están mucho más allá de la propia operatividad cotidiana, como por ejemplo la venta de las garantías, la venta de los activos, incluso artículos personales del cliente para poder contar con los recursos líquidos que necesitará para hacer frente a los préstamos. Obviamente, en esta categoría consideramos que los créditos tienen un aumento significativo de riesgo y pues la asociaremos también a un mayor nivel de pérdida. Con esas tres categorías podemos tener una perspectiva completa dentro de la cartera reestructurada, sabiendo quiénes son los clientes que pueden estar pagando bien, quiénes son los que podrían pagar al futuro y quiénes están severamente golpeados y que probablemente debemos estar preparados para su irrecuperabilidad. O
probablemente una condonación, ya sea de los intereses moratorios, de los intereses corrientes e incluso parte del capital para viabilizar la recuperación por lo menos de una parte del capital asociado a estos créditos. Si ponemos esta categorización en una analogía, el grupo de bajo riesgo sería el caso de un vehículo que necesita ir al mecánico por un neumático pinchado o por una avería muy pequeña que se arreglaría en un par de horas o un par de días. El vehículo, sin embargo, seguiría funcionando y se espera que funcione bien durante los próximos años. En la segunda categoría sería el caso de el vehículo con una necesidad de hacer un cambio mucho más grande, por ejemplo, en el motor o en piezas fundamentales que afectan su funcionamiento y que deben ser reemplazadas, con lo cual podría funcionar bien, pero también podría ser que no funcione. Eso dependerá del tratamiento que el mecánico le dé y de otros factores para que su funcionamiento continúe. El último caso sería el caso de una circunstancia en el que el vehículo está involucrado en un accidente grave y la posibilidad de que el coche se recupere y vuelva a funcionar es realmente escasa. Aún cuando lo llevamos al mecánico lo vamos a hacer por darle una última oportunidad de funcionamiento, pero también podría ser que la decisión sea venderlo por partes para tratar de recuperar parte de lo que se invirtió en él. Entonces, en resumen, una vez que hemos sido capaces de clasificar a los clientes en bajo, medio y alto riesgo, ya sea porque los analizamos individualmente o porque hemos usado estas dimensiones analíticas que vamos a ver más en detalle más adelante, estaremos en capacidad de conectar a cada una de estas categorías con un nivel de riesgo que corresponda a cada una de estas categorías. Y esto nos va a dar una imagen mucho más clara de lo que está pasando con nuestra cartera y nos va a permitir calcular, constituir una provisión adecuada para cada uno de estos clientes y calcular claramente nuestra pérdida esperada. Con esto cedo nuevamente la palabra a mi colega Vanessa. Gracias, Janet. Antes de continuar, gostaria de vos convidar a ir ao Menti para a última pergunta do webinar. Como se recuerdan, tienen que ir a menti.com y utilizar el código 6910857. La pregunta es para compartir con todos las dificultades que hemos tenido en señalar los diferentes tipos de reestructuración en masa que hicimos en nuestros sistemas de informática o core banking. Y es para compartir si estamos haciendo algún progreso o no. Señalar esos casos. Ya empezamos a tener las primeras participaciones. Ya podemos mirar que hay instituciones que están logrando hacer bien señalando se el crédito es reestructurado o reprogramado, el número de reprogramaciones o reestructuraciones que han se hecho, si es una reestructuración COVID o no. Hay empresas que también han logrado hacer diferentes categorías de reestructuración que se adecuam a los diferentes tipos de, talvez, medidas de alivio que han hecho debido a COVID. Y que no hay ni una que no tenga hecho ninguna marca en su sistema. Gracias, podemos ver que la mayoría ha logrado señalar cuáles son los créditos reestruturados y reprogramados, y también hay muchos que han logrado señalar por lo menos los más importantes, como si se trata de una reestructuración COVID o no. Vamos entonces pasar para la presentación otra vez. Muchas gracias por vuestra participación. Con este Menti también estamos ya empezando a tocar en los puntos que tuvimos al hacer frente a la reestructuración en masa de COVID, que ha sido los desafíos que esa situación nos ha presentado. Ya en Menti abordamos el primero,
desafio que foi a dificuldade para ajustar nossos sistemas informáticos e core bancário, não somente para señalar as reestruturações, pero incluso algumas instituições que não tinham como prática hacerlo, tampouco tinham já uma forma de hacerlo em seus sistemas informáticos, sobretudo de forma maciça, como Janette ha mencionado. E tiveram que fazer alguns ajustes de imediato em curto prazo em seu sistema, e por isso nem sempre foi possível señalar que créditos foram reestruturados ou não. Outra dificuldade, outro desafio que muitos de nós outros tivemos foi a quantidade de préstamos Covid que não nos possibilitaram poder fazer um avalio de qual é a qualidade real desses préstamos, sobretudo se tivemos que fazer mais que uma reestruturação por diferentes tempos de encierro e diferentes medidas que nossos reguladores nos han imposto, ou incluso iniciativas próprias. Outro problema que tivemos, outro desafio, é que não foi possível fazer buenos indicadores de forma automatizada em nossos sistemas informáticos, e por isso tivemos que fazer muitos indicadores e señalar muitos créditos de forma manual em nossos sistemas, e sempre que se hace algo manual em nossos sistemas, há sempre um risco de erro humano que põe em causa um pouco a qualidade dos dados que temos em nossos sistemas informáticos. O outro desafio que tivemos é claro que em curto prazo não podemos fazer tantas evaluações individuais para saber qual é o risco desses clientes que hemos hecho medidas de alívio COVID, e em alguns casos o custo de hacerlo tampouco se justifica porque os montos são muito pequenos e os custos são muito grandes para o benefício de fazer um avalio individual. Pero se também estamos em um caso onde não temos indicadores ou nos hace falta suficientes indicadores para fazer essa classificação e essa categorização, como podemos fazê-lo? Uma forma de poder hacerlo é obter indicadores através de nossos sistemas informáticos, e isso pode ser hecho incluso através simplesmente del fecho del mês, em que temos a fecha, o corte da fecha do último dia do mês, e podemos mirar talvez, não sei, 3, 6 meses atrás e hoje, e mirar qual era a situação do cliente ou do crédito há 6 meses atrás e agora, e podemos então derivar alguns indicadores, incluso solamente de mirar esses cortes. Se podemos hacerlo em nossos sistemas de uma forma automatizada, tanto melhor, pero incluso de uma forma mais manual é possível. Desses indicadores que podemos fazer, como hemos mirado, muitos nós outros hemos logrado señalar quais são os créditos que estão reestruturados e quais não estão, pero nem todos hemos logrado señalar quais foram os casos que foram por Covid ou não. Em nossos países, todos nós outros sabemos em que fecha se han empezado as medidas de alívio Covid e em que fecha terminaram ou foram renovadas, e podemos usar essas fechas se soubermos em que fecha foi hecha a reestruturação para señalar esses créditos como créditos que tiveram medidas Covid. Outro indicador, por exemplo, pode ser para priorizar nossas avaliações individuais, é, por exemplo, mirar qual é a porcentagem promédia paga versus o monto desembolsado inicialmente, e se a maioria já está paga, é talvez um cliente de menor risco porque tem menos para pagar,
es más probable que va a hacer esfuerzos fuertes para pagarnos más temprano, pero aquellos que aún tienen mucho para pagar versus su monto inicial, esos tal vez, sobre todo si tuvieran otros indicadores que estão señalando um maior riesgo. Outro que podemos mirar, por exemplo, qual foi o número de cotas completas que um cliente ha pago nos últimos 6 meses, 3 meses. Se um cliente ha logrado pagar a maioria das cotas em los últimos meses, mesmo que esteja em uma situação de demora, se está pagando como estava pagando antes de Covid, então muito provavelmente tuvo um problema temporal em seu negócio e ha empezado a ter ingressos mais normais e pode pagar o crédito de uma forma mais regular. Esse é um bom candidato para fazer uma reestruturação definitiva. Outro indicador que podemos derivar é, por exemplo, quantos meses um cliente não ha pago capital nos últimos meses. Quantos mais meses não ha pago o capital, mais largo, maior é o risco. E outro indicador, outro exemplo, porque há muitos indicadores que podemos derivar, é qual foi o número de meses em que hemos estendido o prazo de vencimento quando miramos qual era o prazo inicial de vencimento desse cliente. Quanto maior for essa extensão, muito provavelmente esse cliente tem um negócio que teve um grande impacto por Covid, por isso necessita de um prazo de extensão maior e isso talvez é um cliente de maior risco. Que podemos fazer então depois de derivar estes e outros indicadores? Podemos então usar isso para categorizar nossa carteira em baixo, médio, alto risco. Podemos fazê-lo de duas formas, ou mirando em nossos indicadores e assignando a cada indicador e o resultado desse indicador um nível de risco, ou usando um sistema de pontos, onde dependendo de qual é o indicador e o resultado do indicador, atribuímos mais ou menos pontos. Por exemplo, quanto mais pontos, mais risco esse cliente tem, quanto menos pontos, menos risco. Usando o exemplo, por exemplo, das cotas completas, um cliente que nos últimos 6 meses ha pago muitas cotas, vou assignar um número de pontos baixo, porque tem menor risco. Um cliente que não ha pago nenhuma cotas completas nos últimos 6 meses, vou assignar um número de pontos mais alto. Depois é importante fazer uma amostra de alguns clientes em cada uma dessa classificação alto, médio ou baixo, para confirmar nossa classificação. Talvez tenho que fazer alguns cambios em meus indicadores ou em meu sistema de pontos ou o nível de risco que é assignado. Com isso, posso, então, priorizar minhas avaliações individuais, começar por os clientes de risco alto, com as posições maiores, e logo as de médio risco. E mientras puedo ajustar mis pérdidas esperadas, usando nuevamente nuestro ejemplo, ya usando estos indicadores para categorizar la cartera reestructurada en masa, podemos ver que esta institución ya tiene más préstamos en la fase 1 y menos en fase 2 y fase 3, pero aún así más que antes de COVID, porque todos nosotros sabemos que los negocios han sido impactados por COVID. E usando o historial, porque muitas instituições não têm um historial de créditos reestruturados, como já está dito, a maioria tinha uma porcentagem muito baixa
de créditos reestructurados no hay histórico, entonces usamos con aproximación la probabilidad de incumplimiento de los créditos que en el pasado estaban en la fase 1, 2 o 3. Y en el caso de las pérdidas, dado el incumplimiento, hay que revisar porque se necesitas hacer algunas recuperaciones a través de medios legales. La verdad es que los tribunales estuvieron encerrados largos periodos y necesitamos entonces cambiar el tiempo de recuperación que ahora es mayor. En nuestro ejemplo, entonces, pasamos de 29% de pérdidas esperadas para 14%, como así es más elevado que los 3.5%, pero tampoco 29%. Después tenemos que añadir las consideraciones prospectivas para estarmos alineados a las 9, como hemos explicado en el webinar anterior. Y ahorita paso para Janet nuevamente, que va a nos presentar cómo utilizamos ese sistema en un caso práctico, un proyecto que hicimos recientemente del Banco Estrella. Gracias, Vanessa. Bien, muy rápidamente introduciré solamente a Banco Estrella como uno de los casos que hemos visto recientemente. Este es un banco especializado en microcrédito, con un crédito promedio de aproximadamente $2,000, con baja participación en el sector bancario, pero un rol dominante en el mercado microempresarial. Antes de ir a los números, en este caso hicimos una revisión exhaustiva de sus políticas y encontramos que su gestión de préstamos y operaciones eran bastante razonables. El crecimiento pre-COVID de este banco era de un 20% interanual aproximadamente. El banco se vio expuesto a además de la crisis de COVID, a dos desastres naturales. Eso implicó que las medidas aplicadas para aliviar la cartera y el impacto en los clientes fuesen de diversa naturaleza y asociadas a 3 eventos, no solamente a uno. Entonces, había pues muchas maneras de aliviar a los clientes. Entonces, un hecho que encontramos aquí fue que había una divergencia muy amplia entre los indicadores del PAR 30 y el indicador de pérdida esperada que se origina al analizar el real impacto de estas probabilidades de recuperación dentro de la cartera. Con esto, entonces, le devuelvo la palabra a mi colega Vanessa para que nos presente cómo aplicamos estos conceptos que acaba de presentarnos en el caso Banco Estrella. Janet. Entonces voy a explicar un poco los pasos que hemos hecho para hacer esta avalúo. Empezamos por hacer un avalúo de la situación pre-COVID para mirar la calidad de la cartera y las pérdidas esperadas como punto de partida. Después hicimos una muestra para comprobar la situación tanto pre-COVID, pero también para mirar cuál fue el impacto de COVID en los diferentes negocios, en los diferentes sectores. Y con eso hemos entonces derivado unos indicadores, porque la institución no tenía muchos indicadores sobre las medidas que tenían hecho de alivio de COVID. Y con eso intentamos clasificar después los clientes por el nivel de riesgo. Empezamos con un sistema de puntaje, como hemos sugerido como una opción, y en ese caso usamos eso.
y empezamos naturalmente por los días de mora, pero como ya Janet ha dicho, en ese caso teníamos la mayoría de la cartera sin atrasos, o entonces los clientes no estaban haciendo pagos o solamente hacían pagos de intereses. Ahí teníamos 70% sin atrasos y cerca de 24% haciendo solamente pagos de intereses o ni un pago. Entonces, otros indicadores que hemos derivado, un de ellos fue el número de meses consecutivos sin pagos de capital. Acá podemos mirar que más de 25% solamente tenían pago ou não tinham pago um ou mais meses em los últimos 6 meses. E em termos de interesses, temos cerca de 10% da carteira que solamente tinha pago ou mais meses solamente de interesses. E o outro indicador que hemos mirado foi a porcentagem do préstamo inicial que ha sido pago. En este caso, hemos dado una puntuación negativa para los casos donde los clientes tenían pago más de 50% del monto desembolsado, porque nosotros pensamos que si el cliente ya tenía pago la mayoría de su crédito, va a hacer un esfuerzo mayor para hacer el pago completo, porque no tiene así tanto para saldar. Pero los clientes con más monto en deuda, entonces iban a tomar más tiempo para pagar y tal vez no tienen un incentivo tan grande para hacer un esfuerzo muy grande para pagar. En ese caso teníamos cerca de 83% de la cartera con menos de 25% del monto desembolsado. Ya en termos de vencimento, hemos derivado 2 indicadores. O primeiro foi o número de prórrogas de madurez. E acá podemos mirar que casi 50% da carteira tuvo ao menos uma extensão de vencimento. E dessas, cerca de 34% tuve mais de 12 meses de prórroga. Depois, finalmente, usamos outro indicador, um indicador que a instituição tinha por sua própria iniciativa. Eles são classificados como não recuperável 2% de sua carteira. Com essa informação, hemos logrado categorizar e agrupar a carteira em 2 grupos. E solamente gostaria de notar que, dependendo das instituições, se cambia normalmente os indicadores, incluso nós outros, para diferentes projetos em diferentes países e diferentes instituições, porque uma microfinanceira é diferente de um banco. Nós outros também cambiamos esse tipo de indicadores, incluso dos pontos, porque há situações que talvez são hechas por imposição del regulador e outros que já foi por la situação del cliente, entonces tem diferentes níveis de riesgo. Entonces hay siempre que ajustar para la institución y para el país los indicadores. Pero en este caso, entonces, hemos agrupado, como ha dicho, en 2 grupos, una de la cartera sin envíos COVID, donde usamos os critérios que se manejava antes de pré-Covid para escalonar os créditos em fase 1, 2 ou 3 e usamos os dados históricos para calcular as perdas esperadas. E com a carteira com alivios Covid, usamos os indicadores, usamos os pontos. Quanto maiores os pontos, maior é o riesgo. E quanto maior é o riesgo, maior a fase. Esto ha resultado en los siguientes valores. Entonces, podemos mirar que si
hubiéramos simplesmente usado os critérios pré-Covid com o indicador de se o crédito estava reestruturado ou não, talvez esta carteira se quedaria a maioria em fase 2 ou 3, pero hemos mirado que desses créditos que han sido reestruturados em massa por Covid e por os dois desastres naturais, a maioria estava em fase 1, ou seja, era uma carteira saudável, tuvo um problema temporal, pero estavam recuperados e podiam pagar normalmente seus créditos. Aún assim, hemos logrado encontrar alguns préstamos que tinham señales de tesouro, que não tinham hecho nenhum pago nos últimos 6 meses, ou somente tinham pago interesses, por exemplo. E também tínhamos uma carteira onde não houve nenhum dos alívios Covid, e essa carteira, na maioria, era fase 1, já que não tuve nenhum problemas. Então, para hacer o cálculo de las pérdidas esperadas, como ya he dicho, para los casos sin alivios COVID, hemos usado los datos históricos. Yo pienso que Carmen tiene un retraso en su internet. Y hacemos una clasificación basada en los criterios típicos, como he dicho, de clasificación pre-COVID. Por eso la mayoría estaba en fase 1, y ya que no tenía días de retraso. Ya en la cartera con alivios COVID, hicimos la clasificación basada en los indicadores, pero también usamos los días de mora como un techo, o sea, si los clientes tenían más de 30 días de mora o más de 90 días de mora, asignamos la fase 2 o 3. Pero si no tenía ni unos días de mora, usamos los indicadores como un indicador para su nivel de riesgo. Y como la institución no tenía datos históricos, usamos las pérdidas, la probabilidad de incumplimiento y la pérdida el incumplimiento basado en sus datos históricos para la fase 1, 2 y 3 en una combinación de la fase y de los días de mora. Por eso, voy a ver nuestro ejemplo como ilustración. La probabilidad de incumplimento se quedaba igual ao histórico para fase 1, 2 y 3, y a la pérdida de incumplimento tuvimos que hacer un ajuste que la institución necesitaba de recorrer a los tribunales para hacer algunas recuperaciones y algunas demandas. Y con eso podemos entonces pasar para Janet, que nos va a hacer un sumario de los tópicos que hemos discutido hoy en el webinar. Gracias, Vanessa. Bien, un resumen sobre lo que vimos hoy. Básicamente, una conclusión que queremos compartir es que la reestructuración está aquí para quedarse. Si bien en el pasado no lo hemos utilizado mucho, en el futuro, pues esto va a cambiar. Por lo cual, importante que contemos con un marco idóneo para que podamos reaccionar oportunamente ante cualquier evento que pueda ocurrir en el futuro. En tal sentido, una primera conclusión es que es importante diferenciar entre las limitaciones y medidas de corto plazo y largo plazo, como en esta oportunidad pasó con COVID. En el futuro, este proceso puede estar relacionado a otros eventos, desastres naturales o cualquier otra razón política, económica, social o cualquier otra crisis que pudiera ocurrir. Entonces, como medida de largo plazo es el marco del que ya hemos hablado y la metodología, y como medidas de plazo inmediato, el modelo que acabamos de ver, donde ustedes cada uno puede aplicar los criterios analíticos más adecuados para su cartera. Otra de las conclusiones es clasificar y categorizar a estos clientes en las 3 categorías de riesgo bajo, medio y alto, como hemos visto. Puede tener una dimensión analítica que le va a permitir a usted que
dar a cada cliente lo que el cliente necesita. Y también tener un mejor rendimiento en la cartera que usted haya reestructurado en función de el tratamiento y la asignación que se va a dar a cada una de estas 3 categorías. Entonces tendremos una visión mucho más clara de cuál es el rendimiento y cuáles son los préstamos que son irrecuperables o de difícil recuperación. Marcar a cada cliente también nos da unas ciertas oportunidades en cuanto a nuestra relación comercial con el cliente. Entonces, no nos referimos a buenos y malos clientes solamente en cuanto a su capacidad de pago, sino también nos referimos a ellos en cuanto a su potencial de negocio con la institución. Por lo tanto, necesitamos establecer equipos apropiados, idóneos para dar un tratamiento que permitan que esa relación fluya de la manera más importante para el cliente y también para la institución. Esto conduce también a una mejora en la recuperación de cartera, ya que una supervisión adecuada tendrá un impacto seguramente muy pues en línea con esta supervisión que estamos dando. Dicho esto, también se puede saber cuánta provisión se puede constituir, cuáles son las estimaciones de pérdidas que se tienen para cada una de las categorías de cartera, y se puede hacer una estimación que nos permita constituir una provisión adecuada que refleje la realidad y un impacto financiero real. Por último, pero no menos importante, esto nos va a conducir a una mejora en la transparencia frente a los prestamistas, a los auditores, a los reguladores y partes interesadas, a los accionistas, por supuesto, también, que actualmente no tienen una supervisión y una visión completa de la institución. Entonces, una vez que esto se haya puesto en marcha, aumentará la calidad de información, la confiabilidad de información que nosotros estamos generando para todas las partes interesadas, y esto nos podría permitir que presentemos cifras mucho más convincentes como algo que refleje efectivamente la situación real de nuestra organización. Con este resumen, entonces, hemos llegado al final. Agradecemos mucho las preguntas y pasaremos precisamente a la sesión de preguntas en este momento. Invito a Carmen y a Vanessa para que se unan y podamos hacer atención a las preguntas que ustedes nos han planteado. Muchas gracias, los presentadores. Y tenemos las preguntas que ustedes pueden hacer a través del botón Q&A que está debajo en su pantalla, si quieren. Y ya tenemos algunas preguntas y les vamos a dar las primeras. La primera es así. Buenos días. Respecto a la clasificación de los créditos reestructurados en cada una de las fases en los modelos de NIF 9, una vez se clasifica en niveles de riesgo, bajo, medio o alto, se aplica la PI y PDI normal del modelo de pérdida esperada en cada fase, o se hace algún ajuste a estos parámetros. Bien, uno de los problemas de muchas de las instituciones es precisamente que no tiene datos históricos para hacer un ajuste de la probabilidad de incumplimiento y la pérdida dado incumplimento. Entonces, cuando no hay esa información, esos datos históricos, las NIF dicen que se debe usar una aproximación de una cartera que sea similar en términos de sus características de riesgo. Y por eso, en esos casos, lo que nosotros hacemos y muchas instituciones en el sector es usar la probabilidad de incumplimiento y la PDI de las carteras similares que fueron entonces las carteras que estuvieron en fase 1, 2 o 3 en el pasado, porque se está suponiendo que la cartera tiene los riesgos similares, porque si hay señales de aumento de riesgo de crédito por COVID,
sería una situación similar en el pasado por otra razón que el cliente también tenga ese tipo de señales. Al final es una disminución de sus ingresos por alguna cosa que ha sucedido en su negocio. En este caso fue la pandemia. En el pasado tal vez fuera un incendio, un cambio en su situación de mercado, un nuevo competidor, algo así. Entonces, por eso se usa con aproximación los datos históricos de las carteras más similares. Muchas gracias. Y la próxima pregunta nos llegó es alrededor de reprogramaciones y reestructuraciones. La pregunta es así, ¿la reprogramación es similar a la reestructuración? ¿Cuáles son las palabras que ustedes están usando para diferenciar? Ok. Normalmente se utiliza en nuestra industria reestructuración. Podría ser que en algunos países se utilice más la reprogramación. En mi criterio son sinónimos que indican un cambio en el plan de pagos original del cliente. Algunas legislaciones tienen establecidas las denominaciones que se deben utilizar en cada caso y tiene diferenciaciones, como por ejemplo, no sé, cuando nos referimos a un refinanciamiento, nos referimos a un représtamo, es decir, a un préstamo normal que se da a un cliente que ya fue cliente nuestro. Pero cuando hablamos de una reestructuración o reprogramación, estamos hablando de un cambio a las condiciones originales y normalmente esos cambios impactan a los plazos, ¿no? Es decir, hacemos una extensión de la madurez del crédito. Y de ahí nos vamos a otra pregunta que es así muy corta. ¿La fase 3 se considera default? Sí, es eso. En español es costumbre hablar en deterioro, pero sí, en inglés es una situación de default y la mayoría de las instituciones antes COVID estaban usando solamente días de mora, más de 90, como las NIFA dicen que debe ser el techo. O entonces algunas también, pero muchas veces por imposición de reguladores, como ha dicho, o auditores, si hubo una reestructuración unas 2 o 3 veces, una reprogramación. Pero sí, la fase 3 es default. Gracias. Así, si ustedes tienen más preguntas a nuestros participantes, por favor, a través del botón QA debajo en su pantalla. Tenemos una más aquí que nos llegó. ¿Se puede reclasificar los préstamos reestructurados más tarde? No sé. Yo contesto eso. Entonces, vamos, yo pienso que hasta el final del año pasado fue posible no hacer esa clasificación por riesgo, porque muchos reguladores y muchos auditores aceptaron que era una situación excepcional, que aún no se sabía lo que iba a suceder, pero yo pienso que este año ya hay una mayor claridad y no pienso que se llegue al final del año sin que se tenga que hacer esa clasificación, porque ni los reguladores ni los auditores van a aceptar que nosotros consideremos que todos los créditos que hemos hecho, medidas de alivio por COVID, son de bajo riesgo. Vamos a contestar y preguntar por qué ese es y por qué eso no es, y porque si ya he hecho 3 medidas de alivio COVID a un cliente, porque aquí ese tiene el mismo riesgo que uno que no hizo ni unas o solamente hizo una. Entonces, hasta el final del año, yo pienso que es necesario hacer esa clasificación
y las instituciones deben intentar anticipar eso y empezar ya a hacer la clasificación para que también sepan cuáles son las pérdidas esperadas que van a tener al final del año y no tengan tal vez una sorpresa mala con sus requerimientos de capital, por ejemplo, al final del año, por pérdidas esperadas muy altas que vengan con una imposición del regulador o del auditor. Además, hay que tener buenos argumentos para decir a vuestro regulador o a vuestro auditor por qué esa cartera que ha sido sujeta a alivios de COVID es una cartera sana y porque es otra no es. Entonces hay que tener argumentos y esos argumentos solamente podemos tener si hicimos y hacemos ese trabajo durante el año. Sí, yo pensaría también que este es un proceso que debe hacerse cuanto antes, también por propio interés de la organización y de la institución, para poder reflejar cuál es la realidad de nuestra situación financiera y estar preparados para el futuro. Estamos ya acercándonos probablemente a la planificación estratégica del siguiente año, y saber dónde estamos parados en este momento es, creo, fundamental para poder proyectarnos hacia el futuro. Muchas gracias. También hemos recibido otra pregunta. Es así. ¿Existe algún criterio estándar para categorizar al cliente en cualquier etapa del riesgo? Yo creería que tenemos que apoyarnos en estas dimensiones analíticas que nosotros hemos puesto como un ejemplo, pero con un conocimiento mucho más profundo de la organización. Con apoyo de sus analíticos pueden ustedes ir ajustando criterios que reflejen cuál es el nivel de recuperabilidad de la cartera y que correspondan a una clasificación idónea ad hoc para su cartera. En este caso, como vimos en el ejemplo nuestro, hubieron varios criterios que se fueron identificando a medida que se analizó la cartera, ¿no? Se estableció un periodo de 6 meses para hacer un análisis, pagos frecuentes, número de reestructuraciones, y así fuimos ajustando cuáles eran los que correspondían a esta institución en específico, a este contexto en específico, para poder hacer la clasificación. Muchas gracias, Janet. Y la otra pregunta, la última me parece que es para Vanessa más, pero ustedes ven. ¿Podría usarse la matriz de transición para estimar la DP durante el periodo de COVID? Nosotros no lo recomendamos porque es una situación donde no hay cambios en términos de migración, porque muchos de los reguladores han permitido a las instituciones, o muchas instituciones por iniciativa propia, han hecho periodos donde el cliente no hizo ningún pago de capital o intereses. Entonces no hay cambios naturalmente de días de mora. Entonces no hace mucho sentido incluir eso en nuestros cálculos de probabilidad de incumplimiento cuando usamos esa metodología. Debemos, en esos casos, excluir ese periodo, e incluso cuando terminen las medidas de alivio de COVID, deberemos esperar uns 3 meses para mirar para dónde los clientes migran en términos de días de mora, para poder tener un buen cálculo de la probabilidad de incumplimiento. Muchas gracias. Me parece que tenemos una última ahorita. Es cómo se vincula la proyección del par con el monto del préstamo de la reestructuración. La proyección del par vinculada con el
monto del préstamo de reestructuración. Vanessa, tal vez. Sí, bien, ahí nosotros perdona, tienes que repetir pero mirar exatamente los términos. Ya me olvidé de los términos. ¿Qué palabras han usado? ¿Cómo se vincula la proyección del par con el monto del préstamo de reestructuración? Bien, entonces, antes de COVID, si teníamos una reestructuración, era muchas veces vinculado con un par a más de 30 días. O si eras más que una vez reestructurado con par más de 90. Ahora, ese vínculo no debe ser hecho porque senão nos quedaríamos en la situación como hemos hecho nuestro ejemplo, donde teníamos la mayoría de los casos entonces en fase 2 o 3. Acá es mesmo importante mirar en nuestra cartera reestructurada por COVID cuáles son los que tiene bajo riesgo, porque esos no pueden ser vinculados entonces con par arriba de 30 días o 90, pero deberían ser vinculados a los días de mar abajo. Y para hacer las proyecciones, ya sabemos que es muy difícil, pero es buscando mirar cuál es la cartera entonces que tenemos por riesgo y no tantos por días de mora. Y ahí hacer algunos supuestos también de cuál será la recuperación de esa cartera, porque todos sabemos que incluso los de mediano riesgo, algunos de esos préstamos se recuperan y entonces podemos proyectar así. Tal vez los que clasificamos como de fase 3, entonces tienen una recuperación muy bajita para nuestras proyecciones. Gracias. Así nos quedamos hasta la última pregunta. Si ustedes no tienen más preguntas, nos vamos a quedar así y les doy, bueno, gracias por sus preguntas, su atención, a los presentadores aquí por sus respuestas y sus presentaciones. Muchísimas gracias. Y para los participantes, antes que se iban, por favor, completen la encuesta que aparecerá cuando salen de esta reunión. Para nosotros es importante ofrecerle temas que realmente le interesan y que son relevantes para ustedes, por lo que sus comentarios directos son invaluables. Realmente son 4 o 5 minutos máximo que les va a tomar. La grabación y el PowerPoint que le presentamos hoy lo vamos a compartir dentro de las 48 horas a través del correo de Zoom, como ustedes lo reciben, y con un enlace que ustedes pueden cargar todo esto. Como va a ser bastante grande, es un enlace donde ustedes lo pueden cargar más sencillo que como adjunto. Gracias también a Triple Jump Advisory Services por hacer posible este webinar. Gracias a todos ustedes, nuestros participantes por su interés, nuestras presentadoras por sus aportes y que tengan un día maravilloso y cuídense durante estos tiempos extraordinarios que estamos viviendo. Muy buen día.